Bienvenidos a una nueva emisión de Rincón Audiovisual, el programa donde cada semana descubrimos técnicas de realización, compartimos consejos o tips audiovisuales y nos adentramos de lleno en el mundo cinematográfico. Hoy les traemos un programón, ya que vamos a incursionar sobre el rol de la producción y cómo este va variando según los contextos donde se desempeña. Y para ir cerrando nuestro bloque educativo vuelve el ¿Sabías qué?, con curiosidades sobre el audiovisual. Además, contamos con la presencia de Ana Maidana, realizadora audiovisual de la ciudad de Santa Rosa. Ahora sí, sin más vueltas, comencemos. El productor, productora o productore es una figura clave en cualquier producción audiovisual. Aunque a menudo se le asocia con la logística del proyecto y la parte financiera, su rol va mucho más allá. En las producciones audiovisuales, sobre todo cuando se trabaja en exteriores, el área de producción se desempeña como organizadora y facilitadora de lo que sea que se necesite, permitiendo que el resto del equipo se concentre en su parte del trabajo. Cuando llegamos a rodar en exteriores, por ejemplo, en un documental o en una cobertura, la persona encargada de la producción de campo es quien gestiona todo lo necesario para que las grabaciones se realicen sin contratiempos. Tiene la responsabilidad de encontrar entrevistas, gestionar localizaciones, obtener permisos de rodaje, coordinar con los habitantes locales e incluso gestionar aspectos logísticos como el transporte y la alimentación del equipo. Una vez que estén todos los integrantes del equipo listos para comenzar en el lugar del rodaje, la persona encargada del área de producción se adelanta en el camino y va buscando entrevistas o posibles locaciones para grabar. En caso de que se necesiten sillas, mesas o armar un set, se encarga de conseguir y armar todo para que una vez que lleguen las cámaras y sonidistas se pueda empezar a grabar. En suma, la persona encargada de la producción de campo es quien hace que el entorno, el clima y las circunstancias impredecibles sean manejables para que el equipo técnico y artístico se concentre en grabar. Pero no siempre el rol de producción va a ser igual, ya que varía mucho dónde se graba. Si comparamos este trabajo con el de producción en un estudio de televisión, las diferencias son notables. En un estudio, el ambiente es mucho más controlado. Por ende, la tarea de producción aquí se concentra en coordinar los tiempos de emisión, manejar los recursos técnicos y humanos disponibles y asegurar que el contenido salga al aire según lo planificado. Sin embargo, en ambos casos hay grandes desafíos. En un estudio no hay que lidiar con las inclemencias del tiempo, por ejemplo, pero sí con las limitaciones de tiempo en vivo, la fluidez entre segmentos del programa y que todas las entrevistadas lleguen a tiempo. Además, en los programas de televisión en vivo, la persona encargada de la producción de estudio también se enfrenta a la necesidad de hacer ajustes rápidos en función de la reacción del público o los cambios de último minuto en el guión o los recursos técnicos. La capacidad de adaptación sigue siendo importante, pero el tipo de desafíos es diferente. En el estudio casi todo está a su alcance, mientras que en exteriores, la persona encargada de la producción debe tener la capacidad de improvisar soluciones en un entorno que cambia constantemente. No podemos dejar de mencionar la combinación de estos roles en programas que mezclan exteriores con estudio, como los noticieros o programas de entrevistas en ubicaciones remotas. En estos casos, la persona encargada de producción debe coordinar ambos mundos, la estabilidad del estudio y la imprevisibilidad del exterior. En ambos casos, el rol de la producción es fundamental en los audiovisuales, porque se encarga de gestionar algo que no puede hacer la persona que está haciendo cámara o la que está haciendo sonido. Cuanto más definido, específico y eficiente sea cada rol dentro de una producción, mejor será el resultado final. En síntesis, una persona encargada del área de producción se ocupa de gestionar entrevistas, lugares o locaciones para grabar, conseguir lo necesario para que la entrevista o grabación se vea bien y salga bien según lo requerido por el equipo técnico. Lo anteriormente mencionado va a variar según la producción. Si estamos grabando un documental, seguramente haya cosas gestionadas de antes, como los lugares, por ejemplo. Pero si la producción es más pequeña, como una entrevista o una cobertura, pueden ser utensilios de cocina, telas, luces, ropa, lámparas para armar un set, entre otras. ¿Sabías que el rol de productore en las producciones audiovisuales comenzó a tomar forma a principios del siglo XX con el surgimiento de la industria cinematográfica? Un punto clave fue el establecimiento de los grandes estudios de cine en Hollywood alrededor de los años 1910 y 1920.
En este periodo, el modelo de producción en masa, impulsado por estudios como Paramount, Universal y MGM, llevó a la necesidad de una figura que coordinara y gestionara los aspectos logísticos, financieros y organizativos de una película. Así nació Le Productore como figura central. En las primeras décadas del cine, los directores a menudo tomaban decisiones tanto creativas como logísticas, pero a medida que las producciones se volvían más grandes y complejas, los productores asumieron un rol especializado, manejando desde la búsqueda de financiamiento hasta la coordinación de los rodajes. Una fecha importante fue en 1914, cuando Thomas Ince, pionero del cine, fue reconocido por haber sistematizado el proceso de producción con un enfoque organizativo moderno, lo que incluía la supervisión de todos los aspectos del proceso de filmación. Ince creó una estructura en la que cada producción tenía un equipo con funciones específicas, y la productora se consolidaba como la persona responsable de coordinar esos equipos. Desde entonces, la persona encargada de la producción se ha convertido en una figura indispensable en las realizaciones audiovisuales, tanto en cine como en televisión. Y en la actualidad, el rol incluye tareas que van desde la gestión creativa hasta la coordinación de equipos técnicos y de postproducción. Hemos llegado al final de nuestro primer bloque. Quédense cerquita que ya seguimos con mucho más. Acá seguimos con mucho más de Rincón Audiovisual y ahora vamos a conversar con Ana Maidana, realizadora audiovisual y gestora cultural. Hola, mi nombre es Analía Maidana, soy realizadora audiovisual y bueno, me dediqué a esto porque uno de los primeros amores en el arte con el que uno se encuentra es mirando películas y la verdad que estudiar esto consistía justamente en eso, en mirar películas, en mirarlas y en comprenderlas y en hacerlas. Así que bueno, por eso me dedico a esto. Ana, sabemos que has trabajado en Butaca Roja en diferentes etapas. ¿Qué importancia crees que tiene un programa dedicado a la difusión de realizadores regionales en la actualidad? En su momento realicé Butaca Roja, que era un programa que también se dedicaba que se dedicaba a la difusión de realización audiovisual y específicamente para realizadores que eran de la región, porque en su momento, yo no soy pampeana, pero cuando llegué a La Pampa me busqué gente realizadora, gente que fuera del medio y me encontré que había gente que trabajaba, gente que hacía cortos, y que era bastante difícil en ese momento mostrar ese trabajo. Así que por suerte hicimos un proyecto que quedó en el canal que consistía justamente en eso, en mostrar el material de todos los realizadores pampeanos. Yo en su momento no sabía si íbamos a poder sostener el programa, si iba a haber la suficiente cantidad de realizaciones pampeanas y sí, hay muchísimo y hay mucho para mostrar y así que hizo mucha falta ese programa en ese momento, nos dimos cuenta, así que yo estoy re contenta que siga habiendo un programa como este. En su momento también parte del programa era consistía en hacer cortos y muchas veces eran cortos protagonizados también por el mismo conductor o por gente que se prestaba o que nosotros conseguíamos para participar. Y muchas veces cuando nos quedábamos cortos de gente terminábamos haciendo animaciones. Y dentro de esas animaciones y cortos hay una serie que se llama Anima, que consistía justamente en animar, pero son todas animaciones que son analógicas, por decirlo de una manera, porque ya las van a ver, así que Animas. Como ya mencionaste la serie Anima, nos gustaría saber, ¿cuál es el mensaje principal que se buscaba transmitir con esta serie? ¿Qué desafíos surgieron durante el proceso de creación? En su momento estábamos buscando inspiración para guiones que fueran bien cortitos porque queríamos animar. Y surgieron en ese momento unas agendas que tenían micro relatos pampeanos. Y yo en su momento cuando los leí quedé muy impresionada con esos micro relatos, me acordaba de algunos que había leído, entonces fui específicamente a la librería a buscarlos
en la librería, sí, qué sé yo, me dieron las agendas y con esas agendas, con esos microrelatos, fuimos seleccionando los relatos que más nos impresionaban o que más nos capturaban, digamos, de alguna manera y que nos daban ganas de hacerlos. Así que todo en realidad, la unidad, digamos, ideológica era más si nos impactaba y si nos gustaba, y si cuando lo leíamos lo veíamos en nuestra cabeza, lo hacíamos. Así que fue más una cuestión de gusto, por decirlo de una manera. Así que bueno, por eso por ahí uno cuando ve ánimas ve que son muy diferentes una de otra, pero bueno, el hilo conductor sería ese, autores pampeanos y microrelatos, digamos. Y después, bueno, el gusto de hacerlos. La verdad que más que desafíos fue digamos, como un momento creativo bastante interesante para nosotros porque teníamos que resolver animaciones de forma analógica porque no se nos ocurría no queríamos hacerlo de forma digital, entonces era resolver con muñecos, con recortes, con imantación. Vas a ver que hay muchas que son con imantación, con hilos, con distintos recursos para que con una sola toma o con muy pocas tomas no requiriera casi nada de edición, más que el montaje final y nada más. Así que bueno, el desafío en realidad mayor fue encontrar eso, ¿no? Los recursos para que la animación quedara y que no se repitieran, digamos, que fueran distintas técnicas. Así que quedamos, creo que, bastante satisfechos con ese trabajo. Como gestora cultural de Cine Bairoleto, ¿cuáles crees que han sido los mayores logros y retos de organizar un cine independiente al aire libre para todo público? ¿Y qué impacto crees que ha tenido en la comunidad? El proyecto de Cine Bairoleto en su momento, bueno, fue un proyecto que fue presentado en el Fondo Nacional de las Artes y que fue un proyecto que fue seleccionado y que, bueno, en su momento, bueno, la idea era comprar todo el equipo para poder hacer proyecciones justamente de mucho material que vimos mientras hacíamos Butaca Roja, que había muchísimo material para difundir y que mucho material era muy para poner en pantalla al público y bueno, para el público en exterior, ¿no? Así que bueno, el proyecto consistía en eso, en hacer un cine al aire libre, gratuito, y hacer por lo menos 3 presentaciones en distintos lugares, de cine que sea de acá y de Yapa un poco de animación de otros lados que habíamos conseguido, que también de cine independiente, que era un material hermosísimo. Así que bueno, hicimos esas presentaciones al aire libre, en algunos lugares con más éxitos que en otros, porque bueno, la convocatoria fueron bastante diferentes, pero bueno, logramos, digamos, el objetivo de mostrar el material, de darnos el lujo de poder hacer ese ciclo de cine y bueno, y es un ciclo que por ahí en algún momento a mí me encantaría volver a hacerlo y bueno, así que bueno, esperemos encontrar la manera de volver a hacerlo porque la verdad que a la gente le gustó mucho y tuvo muy buenas críticas y muy buena asistencia. Llegamos al final de nuestro segundo bloque, pero no se muevan que ya seguimos. Estamos en el último bloque de Rincón Audiovisual y ahora vamos a seguir conversando con Ana Maidana sobre el ciclo de Cine Bairoleto. Bueno, yo creo que el impacto por ahí más positivo que tuvo el ciclo en ese momento es que, por ejemplo, las obras que presentábamos eran de autores que eran de acá. Por ejemplo, bueno, hay una de las realizaciones que se llama Sin lunes no hay puchero, que es de Lorena Espíndola, por ejemplo, que es una realizadora de acá. Y también otras realizaciones que eran de acá. Y bueno, yo creo que el público por ahí se queda sorprendido al saber que hay realizadores acá y que hay realizaciones de ese nivel, porque hacen falta espacios como estos donde la gente pueda ir, pueda consumir, pueda darse cuenta, pueda ver a los realizadores y pueda conocerlos. Y muchas veces parte de esas realizaciones la gente participa, gente común, gente que vos le contás del proyecto y que quiere participar y pone la cara y actúa y está con vos. Y es una experiencia que es buenísima porque es buenísima desde la persona que realiza, desde la persona que está delante de la cámara,
hasta la persona que lo ve y dice, reconoce los lugares, reconoce a su pariente, reconoce al vecino y reconoce sus propios espacios y sobre todo sus propias historias. Ana, sabemos que estás trabajando en un proyecto de videopoesía en lenguaje de señas. ¿Podrías contarnos de qué se trata y cuál es tu rol dentro del mismo? Bueno, en el museo, en la Casa Museo de Olga Orozco, en este año se pensó en un proyecto en renovar toda la apuesta del museo. Y bueno, dentro de esa renovación, Emil Seymar me convocó para hacer una parte de la apuesta, que serían unos videoclips que consisten en una recreación, en realidad es una adaptación de los poemas en videopoesía con lengua de señas argentino, LSA. Así que bueno, durante todo el año estuvimos trabajando con un equipo, con varias personas, hay una persona que adapta, una persona que interpreta, así que bueno, dentro de esa realización, bueno, fue muy interesante y didáctica, creo que para todos los que participamos dentro del equipo, porque bueno, todos aprendimos cosas, pero de todos, ¿no? Fue la verdad que, digo fue porque todo el proceso en este momento está en edición, digamos, ya el trabajo en equipo de alguna manera como que ya terminó, el trabajo ya está en edición, digamos, y le falta muy poquitito para ser entregado, digamos. Así que, la verdad que es un proyecto muy interesante, que dentro de poco se va a hacer la apertura, digamos, y bueno, están todos invitados. Esperemos que para la primavera ya esté todo puesto en orden ahí para invitarlos y que puedan ver el material. Bueno, no sé si reto, porque en realidad más que reto fue lo más interesante, que fue justamente la adaptación de todo lo que sería, bueno, los poemas seleccionados para ser representados, todo lo que fue el proceso, porque por ejemplo la persona que estaba a cargo de la adaptación, una de las cosas que usó fue la inteligencia artificial, lo cual ya empieza a ser como súper interesante, ¿no? Desde el principio. Después, bueno, la interpretación de los movimientos, yo investigar cómo es justamente como el tipo de tomas que requiere para que la seña se entienda, el tamaño del plano, cómo tiene que ser la iluminación, cómo tiene que ser el fondo. Por ejemplo, ahora le estaba poniendo subtítulos, de qué forma tienen que ser los subtítulos, qué color tienen que tener, qué formato, qué tamaño. Es un trabajo súper interesante por ese lado. Y yo no sé si es un reto, yo más que reto sería, no sé, no lo veo como un reto, sino como algo, no sé, que es una investigación que hay que hacer y que es satisfactoria por todo lo que te da y por todo lo que te da a entender y te abre la cabeza de una manera que más que reto para mí es una satisfacción. Todo lo que fue todo el proceso del trabajo, digamos, porque incluso ahora que lo estoy editando es un aprendizaje continuo y yo creo que hasta que lo termine, porque incluso hay que testearlo a eso para ver si las personas objetivos, que en este caso serían personas que serían hipoacúsicas, logran entender bien las señas y bueno, la lectura, porque va a ser una proyección, si la lectura es bastante clara para las personas que sean hipoacúsicas y que no sepan el lenguaje de señas, puedan leer bien y distinguir bien qué es lo que se está diciendo y bueno, y obviamente la obra detrás. En ese proceso sí hice cámara, edición y dirección, sí, con la ayuda de Ariel Ler, que es un fotógrafo que me asistió, y bueno, y todo un equipo que trabajamos para eso. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos el día de hoy. Tu motivación para crear y producir contenido audiovisual nos resulta muy inspiradora. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos cada semana del otro lado de la pantalla. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de la Televisión Pública Pampeana. Allí, en nuestra playlist, encuentran todos los capítulos de esta 4ª temporada. Ahora sí, nos despedimos. Que tengan una maravillosa semana y nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de Rincón Audiovisual.